Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con el Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El capítulo 25 sobre el libro de Samuel nos está desarrollando, nos está mostrando actitudes principalmente. Recordemos que al estudiar la Biblia, nosotros al mirar los personajes, al estudiar los personajes dentro de un género literario, ni que vendeza es de la ñaña que está ya de género literario, ubebeñan de ya esa va peñan de yara ye esa cañan de va esa va peñan de yara homo uñan de iñan de bueno na ave hoy con amba eco ave belleza peana bellana. ¿Quién es entonces, por ejemplo, David? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Quién es Nabal? Que dentro de la Biblia tienen estos significados maravillosos, ¿verdad? Que nos hacen entender ya desde el comienzo. La Yaicuaimiro a la ya estudiado, pero algo ya estudiado y lleva. Nabal mismo significa insensato, necio, tonto, amarrete, yopú, etcétera, etcétera. Umia dice la Nabal en hebreo. Y entonces, da eco y pollera generoso, inteligente, abierto, ¿verdad? Umia, Mombrila Nabal. Y habíamos hablado, ¿verdad? Aquí interviene Abigail. Nosotros llegamos hasta este versículo 33, 32, 33 y ahora 34 como una conclusión prácticamente de lo que David está diciendo. Entonces David dijo a Abigail, fíjense, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Primer elemento que subrayó David anteriormente ante la gracia, porque él lo está encontrando así como una gracia que aquí Abigail haya venido a su encuentro y le agradece, bendito sea este encuentro que hoy nosotros tenemos porque es la forma como Dios está actuando. Vea, es importante la ñandeña mañana hoy en día del Nuevo Testamento hablamos nosotros de encarnación, pero ciertamente que ya el Antiguo Testamento, sin hablar directamente de la encarnación de Dios, ¿verdad?, en la humanidad, sin embargo, habla del accionar de Dios por medio de la historia del hombre. Es decir, peñan de yara, omba apojoin, ñande abitebe, pero ñandere vive. Es decir, cada uno de nosotros tiene que poner lo suyo. Cada uno de nosotros tiene una actitud. Cada uno de nosotros tiene una cualidad. Cada uno de nosotros tiene que mirar y tiene que decir, ella va a ser actuar, va a ser ya, ¿verdad?, para los demás.
Y así entonces cuando aquí le dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro, es porque David cayó en sí mismo, se dio cuenta. Si ustedes quieren ver, vayan a los cursos anteriores, ahí estuvimos hablando de los asesores, ¿verdad? Famosos. Está lleno con el asesor Gorby. Está lleno con el asesor para todos los niveles. Bueno, y entonces, incluso aquí, ¿verdad? Entonces Abigail es una asesora, una buena asesora para David. Y le dice, vos vio querés que después, que no tengan que decir y vos no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia por haber derramado sangre sin motivo y por haberte hecho justicia por ti mismo. Yo pienso, querido amigo, mejor que esto, no sé, es una actitud maravillosa. Realmente el geógrafo que pone todas estas cosas en boca de Abigail, que la define como una mujer inteligente, le está asesorando, pero maravillosamente, a David, para que no haga a ella macana a ella, pota ginande. Entonces aquí le está poniendo al tapete, le pone aquí en una situación positiva. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Agradezco a Dios. Esa es otra actitud también de David muy interesante que lee en su historia. Atención, queridos amigos, porque este es otro elemento también que tenemos que reflexionar. Que Dios está actuando en la historia. Recordemos que el Antiguo Testamento siempre va a insistir que el accionar de Dios se realiza en la historia del pueblo, en la historia de la gente. Y por lo tanto le está diciendo eso. Te envió hoy, aquí, a mi encuentro. Vos estás actuando aquí, en la historia. Estás viniendo a mi encuentro. Bendito sea tu buen tino, le dice, tu buen tino, tu capacidad, tus ojos, ¿verdad? Que están viendo. Este es el buen tino que vos tenés. Y bendita también tú que hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mi propia mano. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo nos da aquella gracia que necesitamos para dar pasos importantes en la vida cristiana, en la vida de resucitados. Estamos ya en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interrogaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel sostenido de sus 4 puntas que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. Y así entonces, queridos amigos, continúa esta historia de esta visión tan interesante de Pedro. Que para Dios lo importante es recibir a todos, es la universalidad. Hoy que Pedro se fue a evangelizar y estuvo con los paganos, que comió con los paganos, entonces
los que están cerrados, encerrados, fanáticos de su religión, entonces me voy a interrogar. Ahí es donde Pedro la mejor carumi pagano apeteme. Y sin embargo, Pedro dice, yo soy católico. Nosotros, el seguidor de Cristo es católico. La palabra catholicus quiere decir universal. Está abierto a todos. Diga tú, no podemos ser sectas, queridos amigos. No podemos estar protestando contra los principios y los valores esenciales de una iglesia, es decir, de una comunidad que tiene sus normas dadas principalmente con la muerte y la resurrección de Cristo. Y por eso es que Pedro enseguida les comienza a narrar esta visión. El Señor mismo es el que nos envía. Es el Señor mismo el que llega al corazón aún a ese pagano, aún a ese pecador. Ese está llamado a la salvación, es decir, a la realización como persona, a la realización de acuerdo a su propia creación, porque es igual a nosotros. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, abrir nuestra mente, procurar que todos sean uno, como dice justamente San Juan, y nos llama a la unidad, que todos seamos verdaderamente católicos, es decir, abiertos a la universalidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado.
a visitar al Señor. La Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo aquí 25. Y sobre este capítulo 25 estamos mirando, estamos viendo cosas maravillosas, ¿verdad? Cómo se nos presentan a nosotros en este caminar, ¿verdad? De la experiencia de lo que transmite el hagiógrafo, lo que transmite de su experiencia, de su contexto histórico, la comunidad que reflexiona
en este libro de Samuel. Porque ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué es al final de cuentas la Biblia, queridos amigos? La Biblia es nada más y nada menos que la experiencia del hombre narrada, pero mirada principalmente desde Dios. Pero y coañandere ina lleva, yandeña mañana ya es bueno, pea peñan de yara regeae, pea y coina yande yara oyerure jaguere, ore, tera ñande oyerure jaguere, va esa mañande yecobana, va esa mañande yepobana. Entonces esa experiencia es la que ahora la estamos poniendo por escrito, enseñando, porque la Biblia es un libro pedagógico, es un libro de enseñanza, es un libro donde vamos aprendiendo actitudes. Entonces vamos a procurar dejar y vamos a entrar en esta manera de pensar y entender bien la Biblia, porque todo el día yo televisión me entero y hija o qué cosa, y con respecto a la Biblia, como si fuese una cosa mágica, ¿verdad? Como una cosa de cábala, como una cuestión, no sé, porque ya sucedió, porque dice aquí, porque aquello, nombre, pecho. Eso no es la Biblia, queridos amigos. Y yo pienso que es importante que nosotros entremos, porque hay que tomar esto como un libro que verdaderamente, inspirado por Dios, dentro de nuestra historia se encarna y nos va mostrando que había sido, nos está llamando a un cambio, nos está llamando a una conversión. Esa es la verdadera conversión, ¿verdad? No porque anda a rayo o porque anda a no sé esto, aquello que va a venir todo de afuera y que te va a cambiar. Vea, nos cambiamos a imba evelande de cobebe, lande de guapino, hay que calcular y ahí la gente. Eguapú de calcular, eguapú de mañana es hindú. Eguapú esa es la actitud que había sido yo tengo que tener. David, mira un poco lo que le había pasado, eso también a mí me pasa. Mira un poco David lo que iba a hacer. Él le iba a matar, le iba a crucificar a todo el mundo. Pero sin embargo aquí tuvo una persona que en su encuentro, en su historia, en su camino, tapepo ira lleva. Oye, topás en 10 una mujer llamada Abigail que hizo de una buenísima asesora. Y le hizo entender y le fue tocando elementos que le dolían. Incluso le corrige y le dice, David, a mí ella vea. Hasta incluso, ¿verdad? Uno puede volver a mirar por algunas cosas interesantes. Pero yo, tu servidora, no había visto a los jóvenes que había enviado mi Señor. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Y ahora, por la vida del Señor, aquí está, va a comenzar la corrección para David. Después de decirle todo, presentarse, pedir perdón por las dudas, la otra tiene un tino, una capacidad, le dice después David, bendito sea el Señor de Israel, bendito sea tu buen tino, bendito sea tu buen tino, de Alene Cuñagay, la bella Pojagüeisa. Y entonces ahora, por la vida del Señor y por tu propia vida, por la vida del Señor y por tu propia vida, en tu porán que la ande, porque a vender ni grave de llana entero, porque Dios es el que te ha creado y Dios te ha creado para darte esa felicidad. Pero Dios no te puede dar la felicidad si vos mismo no asumís y no entendés que ese camino tenés que hacerlo vos. San Agustín era el que decía, ¿verdad? Dios te salva, pero Dios no puede salvarse, no te puede salvar sin ti mismo. Imagínate lo que te dice. Es decir, que la ñande yara y gatos anguaya, la ñande pisino, ñande pea, pemba de esa ira, así como le está sucediendo aquí a David. Dicatumo hay la ñande salva, dicatumo hay la ñande pea, pemba ebaibi. Si nosotros no colaboramos, vean allí con la gente, ¿verdad? Cuando voy así, me encuentro con un grupo, jugar el cuerante ahí, timputamos ahí, esto, caú de primera, que esto, hemos problemas, ahí la familia. Pero uy, que por lo menos yo topa y mi y entonces yo le digo, atención que Dios no te va a sacar de la caña, no te va a sacar de ser un corrupto, de ser un mondajá, de ser esto, aquello, un avivado. Si es que vos no colaborás. O sea, otro santo en la iglesia decía que nosotros, queridos amigos, nunca vamos a cambiar, dice, si vos mismo primero no te das cuenta que vos estás en el error. Es lo mismo, es lo mismo. La lengua todo va bien,
la hacíamos dar a por entonces nunca te cambiamos, ay, porque vos decís que vos estás en el bien, te estás enriqueciendo ilícitamente, todo lo que vos quieras. Interesante que coñan de ya llevan. Pero peanago ya puedan ya calcular en tu peñan de ya o si no, no vamos a poder hacer nada. Primero tiene que entrar aquí, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta, peñan de punto ume, apega tu tañaña mindu urire, ñaña pues ya sí, se haya vos se beta pepea. El camino del cambio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Linda Poker ha sido una de las mujeres convocadas por el Papa para reflexionar junto al Consejo de Cardenales sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Con respecto a esta cuestión, piensa que la intención del Papa no es tomar decisiones a corto plazo. La enseñanza de la Iglesia es que las mujeres no pueden ser ordenadas y el Papa Francisco también ha dicho explícitamente que no quiere modificar esta enseñanza. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos componentes de la comunidad eclesial están empujando mucho para reflexionar sobre este tema. Y si creemos que Dios habla a través de la historia y no solo a través de la tradición, sino que también lo hace a través del momento presente, creo que es importante escuchar estas peticiones con cierta apertura. El Papa Francisco demuestra que quiere escuchar, pero sin prisa por tomar decisiones y sin prisa por cambiar la tradición de la Iglesia. Linda Poker explica que Francisco está estudiando qué funciones específicas podría tener la mujer dentro de la comunidad cristiana. Por ejemplo, en 2021 el pontífice reconoció a las mujeres el acceso a ministerios laicales como el del lectorado o acolitado, una práctica que ya se estaba realizando en muchos lugares del mundo. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amén. El Concilio Vaticano II redescubrió el hecho de que la ministerialidad es una dimensión que pertenece a la Iglesia y por tanto en un modo pertenece a todos los creyentes. Poker señala que el Concilio Vaticano II desempolvó una cuestión que ya se realizaba en las primeras comunidades cristianas, el diaconado. Incluso existía la figura de la diaconisa, cuyas funciones abarcaban aquellas que por prudencia no podía hacer el obispo. Por ejemplo, bautizaban a las mujeres, ya que el sacramento se hacía por inmersión y sin ropa. Esas funciones de las diaconisas han cambiado con el paso del tiempo y Francisco quiere que se sigan estudiando. Así se pidió además en la última asamblea del Sínodo. Ahora, además, está también presente en el Consejo de Cardenales, que lo asesora en el gobierno de la Iglesia. Con respecto al tema de la mujer, ya han dedicado 3 encuentros y el próximo será en el mes de junio. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy.
ti. En ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. De Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, Sagrado corazón, yo confío en ti. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos en este primer libro de Samuel, capítulo 25, muy interesante. Sí, por lo menos se está formando después. Va a ver belleza en día, pero a reflexionar se ven en día, porque pone interés. Ahora, hoy queremos subrayar este versículo 34, ¿verdad? Que Abigail, después de encontrarse con David, le llega verdaderamente al corazón, le cambia. David se da cuenta y gracias, dice, bendito sea Dios por este encuentro. Después, por tu buen tino, le dice a esta mujer, porque hoy me has impedido derramar sangre inocente, hacerme justicia por mí mismo. Bueno, hasta ahí lindo. Y ahora viene nuestro versículo 34 que dice, por la vida del Señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, que me ha impedido, primero, ¿viste lo que dijimos hace rato? David en su ira
peta pepo y luego yo topago ahí en medio de la montaña, en lugares justamente escabrosos y difíciles, en una sorpresa, ¿verdad? De esos tapepo y de las montañas. Yo no sé si ustedes tuvieron alguna vez esa dicha o esa posibilidad entre las montañas. Yo, gracias a Dios, tuve 10 años por Tierra Santa. A esta agua mi tapepo iré de las montañas, sobre todo en esas regiones. En esas regiones son maravillosas, ¿verdad? Así entonces esos, porque también, ¿sabes qué? Son caminos, mi tapepo y mía, que están en las montañas, caminos milenarios, milenarios. Es interesantísimo, ¿verdad? Mi tapeo mía viene de ahí David, mío ya puedo ver ya llegó hasta ver Perú y sacar el rey David, a medio Perú y sacar ahí Jesús, ¿entiendes? Interesantísimo. Pero uno tiene que estar en el lugar para conocer estas cosas y darse cuenta. Algunos son pasajes bastante complicaditos, difíciles. Bueno, pero aquí está lo lindo, ¿verdad? Cómo se nos presenta, porque David le está diciendo, tú has impedido por la vida del Señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño. Primero le dice a Abigail, el Señor me ha impedido a mí hacerte daño. Porque sea yo con todo ese posetereí, con estos 400 hombres ceñidos, la espada en la cintura, todo esto que venían primero, entonces nosotros lo hubiésemos liquidado. Además, entonces, los pomos a ese, que esto, aquello, rajaron, mondaron, yucaron, aero, ya ve, andé a ver la misma cosa. Ya te recuerdan, ¿dónde llamó? Pero sin embargo, dice, bendito, bendito por la vida del Señor, Dios de Israel, que me ha impedido a mí hacerte daño, Abigail. Me ha impedido a mí hacerte daño, señora. Si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro. Si no te hubieras apresurado. Esto ya se refiere entonces directamente que yo iba a llegar hasta ustedes. Iba a llegar hasta ese lugar donde ustedes están viviendo, donde está la familia. Llamo algo y bebé, podemos a mi paitea, pepete por ella, pamo aina tu guitarra. Juro que antes de brillar el alba, no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo hombre. Ni un solo hombre iba a quedar ahí vivo, porque yo iba con esa intención. Pero ahora, gracias, miren que la actitud entonces de esta mujer es maravillosa. Desde el comienzo, fíjense que nosotros comenzamos y el título que le habíamos puesto a esta sección que va desde el versículo 14 de este capítulo hasta el versículo 35, te habla luego directamente y principalmente sobre la actitud de esta mujer de Abigail. Aengo Ojendu, uno de sus servidores, se le acerca y le avisó a Abigail lo que había sucedido. Primero, luego ya dijimos que tiene una actitud de escucha, porque ella, como esposa de Nabal, todavía ni habló ni le dice, todavía no dijo un mu de hiriente y Abigail, sino que se va a un servidor para hablarle. Y ella no le dijo, no, sino que directamente actitud de escucha. Y el servidor enseguida movió, quiere decir que había mucha confianza de este servidor para con esta mujer, que se la describe luego como una mujer inteligente, una mujer preciosa, una mujer hermosa, una mujer que es capaz de escuchar. Mira que David envió unos emisarios del desierto para saludar a nuestro patrón y él se abalanzó sobre ellos. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros. Como me obedecen, nunca nos molestaron ni perdimos nada. O sea, le va narrando, le va cantando todo lo que ellos hicieron, cómo hicieron. Viste que esto es tener un tino, o sea que David también ahí en el versículo 33, ¿verdad? Cuando dijo, bendita también tú que hoy me has impedido derramar por tu buen tino, en ese versículo 33, por tu buen tino. O sea, de valer de Uñacaray.
eres enducuá, eres echacuá, y entonces podés hacer una síntesis. Va y lo icoacuicha guainaba. Para ya guapuya calcular ya es esa ñagendúa ya es bueno, va y lo icoacue. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a buscar aquí la verdad. Queridos amigos, quiere decir que hay una predisposición para hacer el bien. Si nosotros no tenemos predisposición para hacer el bien, va a ser imposible después cambiar nada. Si no hay una predisposición para aplacar las cosas negativas de nuestra vida y para cambiar las cosas negativas de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra capilla, y todo lo que nos incumbe a nosotros de nuestro relacionamiento, por lo tanto también de nuestro país, de nuestra nación. Nunca naña cambiamos, hay la ñande, entonces, upecha naña genduceno. Esta es la actitud número 1. Entonces, por eso es que en esta actitud de Abigail, ella la demuestra demasiado bien. Esta actitud está bien demostrada para David y por eso que David le dice, por la vida del Señor, ¿verdad? Me ha impedido hacerte daño a ti. E incluso llegar hasta allá, si no hubieras apresurado, si no te hubieras apresurado en venir aquí. Este es el buen tino de esta mujer. Y vamos a llevar todas estas comidas también y le vamos a dar. Ese amarrete de Nabal que no fue capaz, ¿verdad? Solamente acumular, tener para sí. ¿Y para qué? Al final de cuentas. Si no está al servicio de la comunidad, ¿para qué? Queridos amigos, esto es importante que reflexionemos. Porque a buen entendedor, pocas palabras se suele decir. Volvemos enseguida con mayor de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Al año siguiente, tal como lo habían convenido, el sacerdote Zósimo llegó la noche del Jueves Santo a la ribera del Jordán con un pequeño cáliz y la hostia consagrada, pero aunque no vio a nadie, siguió escudriñando pacientemente hasta que las nubes descorrieron su velo y dejaron al descubierto una esplendente luna llena que espejeaba en el río. Y así el monje pudo percibir que en la otra orilla se perfilaba la delgada silueta de María egipciaca. Cuando ella lo avistó, bendijo el cauce, entró en él, lo atravesó caminando y al tocar tierra, levantó al ermitaño que había caído de rodillas ante el prodigio y le dijo que era ella quien debía prosternarse para recibir la preciada Eucaristía que esperaba con fruición desde hacía 365 días. Luego de comulgar, oraron juntos hasta el amanecer, y al despedirse, María egipciaca le pidió a Zósimo que volviera dentro de un año, pero al sitio en el que se habían visto por primera vez. Ese lugar del que hablaba María era un risco al que Zósimo había subido 2 años antes en busca de la soledad necesaria para adelantar su retiro habitual de Semana Santa. Estando allí, observó una magra figura que al verlo huyó hacia una cueva cercana. El monje se fue en su búsqueda, pero desde adentro escuchó una voz que le decía: «Padre, soy una pecadora penitente y estoy desnuda. Lánzame tu manto para cubrirme y entonces saldré para conversar contigo». Ya arropada por la capa, emergió una mujer huesuda y envejecida, a la que el ermitaño le preguntó quién era. Ella le dijo: «Oremos primero y luego te cuento». Mientras rezaban, su cuerpo comenzó a irradiar una hermosa luz blanca y se elevó del suelo. Zósimo permaneció en silencio y maravillado. Al cabo de un rato, ella descendió y le contó que se llamaba María de Egipto
y que desde los 12 años se había dedicado en Alejandría a la prostitución, pero no por dinero, sino por deleite carnal. Cuando cumplió 30, se sumó por curiosidad y placer a un grupo de peregrinos que iban a adorar la Vera Cruz, o sea, la cruz genuina, en Jerusalén. Y al llegar allí, trató de penetrar a la iglesia del Santo Sepulcro, pero una fuerza invisible la detuvo varias veces. Entonces, arrepentida de su vida pecaminosa, se postró ante la imagen de una virgen que había por ahí cerca y le prometió con todo su corazón que si la dejaba entrar, se retiraría a orar y a hacer penitencia por el resto de sus días. En efecto, pudo ingresar y adorar la Santa Cruz. Tras confesarse y comulgar, emprendió el camino y luego de vadear el Jordán, se adentró en el desierto y nunca más volvió a cruzarse con ser humano alguno, hasta que después de 47 años de desnudez, soledad, penitencia y silencio, se encontró con ese Zósimo, quien entre otras cosas le prometió en ese momento volver en la Semana Santa venidera. Al Jueves Santo siguiente, que correspondió al año 421, Zósimo volvió con la Sagrada Eucaristía al risco en el que hablaron por primera vez y encontró el cadáver incorrupto de Santa María Egipciaca. Con ese nombre está inscrito en el libro de los santos, envuelto en la manta que él le había regalado y a su lado, escrito en la arena, un mensaje en el que le contaba que había muerto el Viernes Santo anterior, el mismo día de su despedida, y que por favor devolviera su cuerpo a la tierra. Mientras oraba por ella y pensaba en cómo podría cavar su fosa sin herramientas, dice Sofronio, su biógrafo, que fue patriarca de Jerusalén en el siglo VI, apareció un león majestuoso que se acercó mansamente, lamió los pies de la santa y a continuación abrió con sus garras una fosa profunda en la que el monje pudo depositar a Santa María Egipciaca. En poco tiempo su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y de milagros a granel. Por eso hoy, 22 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa María Egipciaca que nos enseñe a arrepentirnos de corazón para alcanzar la salvación. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con esta narración muy interesante, yo le digo así, maravillosa, por lo menos se gusta formal, ¿verdad? Toda la historia que nos va contando, nos va narrando de la vida de Abigail en este encuentro con David. Y aquí, esta frase que hoy subrayamos y queremos desde aquí también entender nuestra historia, queremos entender porque todo lo que la Biblia nos narra, lo que tenemos aquí por escrito, más de 1200 años de una historia en la que se va escribiendo una historia de salvación, una historia para nosotros donde nosotros nos reflejamos, entendemos, sabemos y vemos lo que va sucediendo. Entonces llegamos aquí a entender cuáles tienen que ser las actitudes ante problemas, dificultades en las que nosotros nos vamos encontrando. Por la vida del Señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, juro que antes de brillar el alba, no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo hombre. Ni un solo hombre le hubiera quedado vivo a Nabal, porque esa ya fue la decisión que nosotros habíamos tomado. Se insiste, por una parte, que vos, Abigail, actuaste con buen tino. Y eso agradezco a Dios. Agradezco también este mismo encuentro, ¿viste? Cómo David entonces va cambiando todo. Nosotros le llamamos, porque fue una buenísima asesora, tuvo una capacidad también de entrar en esta persona que venía airada, venía con el deseo de liquidar todo, venía con el deseo de presentar de una manera fuerte, de una manera así de choque, presentar la situación y decir, aquí tenemos que cambiar, aquí tenemos que hacer algo totalmente diferente. Y entonces, sin embargo, David justamente entiende, ¿verdad? Porque en ese pensamiento algo tenemos que hacer. Tenemos que cambiar. Y ella pone y se apresura y es de buen tino. Y David reconoce después, y bendita también porque tú hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia. Ella la mandu ata hikuaijinaguri de David. Si David hubiese hecho esta macanalla, en términos más nuestros, macanada llamada. Viene y hace un genocidio, porque esto sería un genocidio, o por lo menos para una tribu, para un pequeño grupo. Es como volver, ¿verdad? Volver a cómo se relacionaban la gente, las tribus. Si alguien le mataba a alguien, yo me iba y te atacaba y le mataba a todo, a la mayor cantidad que yo podía. Así pues era antes, ¿verdad? Después nomás que entran todas estas leyes diferentes, desde el famoso Hammurabi. Hammurabi es el que pone ojo por ojo, diente por diente, etc. Nariz por nariz, codo por codo, mano por mano, pie por pie, etc. Pero para decir que tenemos que superarnos, no podemos hacer una macanada del estilo que justamente David estaba pensando hacer. Entonces él recapacita, entra, se da cuenta,
verdaderamente vos, Abigail, me ayudaste muchísimo por tu buen tino. Entonces yo no derramé sangre. Tú has impedido hacerte daño a ti si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro. Vuelve a recalcar también el aspecto de el salir, del encuentro. Anilañajano, esta también es otra de las cosas que podríamos reflexionar y de una manera muy interesante, la reflexión, el entender, el saber, el conocer, el mirar un poco y decir, bueno, este es el encuentro, tú viniste a mi encuentro, dar los pasos. A veces nos cuesta a nosotros dar esos pasos, pero sin embargo aquí David mismo le está agradeciendo el hecho de que tú, Abigail, mujer, has hecho estos pasos. Juro que antes de brillar el alba no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo hombre. Y gracias a que hiciste estos pasos, ahora llegamos a esta concertación. Y gracias a eso entonces, hoy coge a llevar. Oye, esa gracia de Dios, que yo me doy cuenta entonces que no tengo que actuar de esa manera. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a dejar la bendición del Señor, que nos acompañe siempre y que crezcamos también en estas mismas actitudes que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra nación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.